Hoy continuamos con la serie La fe de Abraham. Y sé que el domingo pasado estuvimos en este mismo lugar, en esta tercera reunión, compartiendo sobre la fe de Abraham. Y sé que todos salimos muy edificados, entendiendo que la fe es el músculo que Dios nos dio, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Y que la fe de Abraham tuvo 3 características especiales, ¿cierto? Es una fe, primero que ¿qué? Una fe que obedece. Lo segundo es una fe que espera, sabe esperar. Y lo tercero es una fe que lo entrega todo. Amén. Y bueno, fuimos muy edificados y a través de esa enseñanza seguimos trabajando para que cada uno de nosotros, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, podamos alcanzar esos niveles de fe, porque la verdad es que la fe es fundamental en la vida cristiana. Y hoy vamos a aprender, el tema que tenemos hoy son las medidas y los niveles de la fe. La fe tiene medidas y tiene niveles. ¿Cuántos quieren aprender hoy la palabra del Señor? Y dice la palabra en el fundamento bíblico que basamos la enseñanza hoy, en Romanos 12:3, dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy vamos a aprender que la fe es un don y que Dios repartió este don específicamente a cada uno. Y que aunque esa fe pueda tener una medida específica, nadie puede decir que no tiene fe. Todos tenemos fe. ¿Sí o no? Levánteme la mano los que se han montado en un avión. A ver, los que han viajado en avión. Bueno, para montarse en un avión hay que tener fe. Yo tengo fe de que cuando yo me monto en el avión no se va a caer. Porque si yo creo que se va a caer, no me monto, ¿cierto? Pero todos creemos que cuando nos montamos en el avión, él va a llegar a su destino sin ningún problema. Y allí tú manifiestas un tipo de fe. De repente tú has podido tener fe para cualquier otra situación en tu vida, para estudiar y saber que un día vas a terminar la carrera y te vas a graduar. Fe para comer algo y saber que te va a caer bien. La fe se utiliza prácticamente en todas las cosas. Pero lo que queremos enseñarles y aprender cada día en la vida cristiana es que la fe en Dios, en esa medida que Dios repartió a cada uno, nosotros tenemos que saber qué representa la fe en Dios. La fe en su palabra, la fe en lo que Él te ha prometido, porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana consiste en que lo que tú crees es lo que tú vas a ver. Amén. Entonces, nadie puede decir que no tiene fe. La semilla de la fe, ¿cuántos han visto la semillita de la fe? La semilla de mostaza. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de tener en su mano una semillita de mostaza? Y todo el que ha tenido en su mano esta semillita sabe que es la semilla más pequeña entre las semillas. Es muy pequeña. Pero esa semillita que es tan pequeña, cuando se siembra, ella tiene como resultado dar el árbol más grande y más fuerte de los que pueden existir. ¿Sabías eso? Que de esa pequeña semilla nacen de los árboles más grandes que hay. Y es porque lo que Dios nos quiso enseñar a través de la naturaleza es que todo lo de Dios, aunque parezca pequeño, puede comenzar por algo pequeño, pero termina siendo algo muy grande.
Y lo bueno es saber que no solamente que nadie puede decir que no tiene fe, sino que Dios repartió a cada uno de nosotros la fe necesaria para nuestra vida y el cumplimiento del propósito que Él tiene contigo. Dios nunca te va a pedir algo que ya Él no te haya dado. Y Dios siempre te va a dar la fe para que tú la desarrolles y estés a nivel de lo que significa tu propósito y toda la carrera que tú vas a transitar en la tierra. También la fe lo asociamos con un músculo. Así como vamos al gimnasio, bueno, yo no voy al gimnasio, pero los que van al gimnasio se ejercitan físicamente, ¿verdad? Ejercitan los músculos. Y esos músculos no son iguales a los que no vamos al gimnasio, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona, a simple vista sabe quién va al gimnasio y quién no va al gimnasio. Pero también cuando uno oye a una persona hablar, inmediatamente sabe quién tiene fe y quién no tiene fe en Dios y en su palabra. Porque eso se manifiesta cuando tú hablas. Amén. Entonces hay que tener las dos cosas, los dos entrenamientos, el del cuerpo y también el de la fe, para poder hablar con convicción la palabra de Dios. Entonces, vamos hoy a enseñarles a través de 3 ejemplos en la Biblia, 3 niveles diferentes de fe. Y estos niveles te van a ayudar a ti a identificar quizás en qué nivel te encuentras tú. Como creyente, en qué nivel o hasta qué nivel has logrado desarrollar esa medida de fe que Dios tiene para tu vida. Queremos que todos los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, MCI Maracaibo Norte, puedan prestar atención, tomar sus noticas y aún poderle pasar el link a algunos amigos donde quiera que estén y poder escuchar esta palabra que se va a edificar tu vida, porque la fe transforma todo nuestro ser. Así que comenzamos con el primer ejemplo. Y el primer ejemplo o el primer nivel de la fe que encontramos en la palabra se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 al 36. Y habla allí de un hombre llamado Jairo. Dice la palabra: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero dijo al principal, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En toda la palabra tú vas a encontrar frecuentemente a Jesús demandando fe, demandando que crean. Cada milagro, no sé si notas que cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, Jesús preguntaba a cada persona: ¿crees? ¿Crees que puedes ser sano? ¿Crees que puedes ser perdonado? ¿Crees que puedes ser libre? ¿Crees? Y ante todas las demandas que tenía de las distintas multitudes que le seguían, él siempre se encuentra demandando fe, demandando esa fe genuina en el Señor y en lo que representa su palabra. Pero, ¿qué pasó con este hombre? ¿Cuál es este nivel? Este es el primer nivel de la fe. Y el primer nivel se manifiesta cuando tú pides, es pedir. ¿Y cuántos de los que están aquí pedimos a Dios? A ver, vamos a ser sinceros, ese es el nivel que más usamos. Yo creo que dormidos estamos siempre aún pidiéndole a Dios algo. Siempre estamos pidiendo, clamando, diciéndole: Señor, acuérdate de esto. Señor, mira esta petición. Señor, una oración a favor de alguien, a favor de una causa. Y siempre estamos pidiéndole a Dios. Y el pedir es el primer nivel de la fe, que era el que estaba manifestando Jairo cuando se acercó a Jesús para pedirle que por favor fuera a su casa para poder sanar a su hija. Pero
cuando leemos la escritura nos damos cuenta que cuando Jairo se presentó ante el Señor, hubo otro escenario que se metió dentro del mismo tiempo en el que Jesús estaba escuchando la petición de Jairo. Y sé que todos conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos conocen la mujer del flujo de sangre? Resulta que allí mismo en Marcos 5, un poquito antes, si leemos desde el 21 en adelante, o el 23 en adelante, nos damos cuenta de que esta mujer, o en Lucas 8, 43 al 44, es lo mismo, Marcos 5, 23 en adelante, o Lucas 8, 43 al 44. Dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años se había gastado todo cuanto tenían los médicos, pero ninguno había podido curarla. Se le acercó pues por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Lo que ella estaba haciendo, esta mujer, dice la escritura, que cuando ella oyó hablar de Jesús, ella no solamente oyó, sino creyó. Pero no solamente creyó, sino confesó. Aunque ella no iba diciendo en una voz alta, audible, ella se repetía a sí misma, confesaba, hacía una confesión permanente basada en su fe, diciendo: si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Ella estaba confesando lo que ella creía, estaba hablando por su fe. Pero no solamente oyó, creyó, confesó, sino que accionó. Accionó, porque Santiago 2:17 nos enseña la palabra que la fe sin obras es una fe muerta. Nadie puede decir yo tengo fe si solamente ha oído y ha creído, pero no ha hecho nada. Si tú no accionas en lo que has creído, es como si no hubieses creído. Entonces, aquí mismo nos encontramos con el segundo nivel de la fe. Y era alguien que no se presentó ante Jesús para pedirle. Ella no pidió. Ella no le dijo como Jairo: Señor, mira, yo escuché de ti, yo sé que tú tienes poder para sanar, por eso te ruego que me toques, te ruego que pongas tu mano sobre mí para que yo pueda ser libre de esta enfermedad. No, ella no pidió, ella oyó. Escuchen los 4 pasos: oyó. Porque Romanos 10, del 8 al 10 dice: esta es la palabra de fe que nosotros confesamos. La palabra se confiesa. La fe hace que tu boca confiese el milagro, lo que tú estás creyendo. Y la palabra de fe dice que cuando nosotros creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, allí está el resultado de nuestra fe. La salvación, que es lo mismo que sanidad, que es lo mismo que perdón, que es lo mismo que liberación. Porque salvación es un paquete del Señor. Es donde el Señor te saca de muerte a vida, pero también te sana las enfermedades, te perdona los pecados y te hace libre de la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, ese segundo nivel que accionó esta mujer, la cual tenía tantos años en una condición, quizás ella ella había tomado el primer nivel de la fe. Quizás ella había pedido mucho a Dios en la manera en que ella pudiera, en la manera en que ella conocía a Dios. Ella le pedía a Dios: Señor, ayúdame, mira cómo estoy, mira mi condición, mira todo lo que he hecho, me lo he gastado todo en los médicos, todo lo que me han dicho lo he hecho y nada, no tengo resultados. Pero cuando ella oyó que Jesús estaba cerca, ella dijo: este es mi momento. Y la fe es así. La fe en ti, de un momento ordinario, de un momento normal, de un momento cotidiano en tu vida diaria, como estar allí sentado hoy,
tu fe activa puede cambiar una atmósfera, puede cambiar el mundo espiritual y ponerse a tu favor para traer respuesta que quizás tú tengas muchos años esperando. Así funciona la fe. Ella oyó, y oír no es escuchar. El escuchar del oído como sentido natural, tú vas a oír los ruidos, tú vas a escuchar ruidos, siempre vas a escuchar ruidos porque gracias a Dios tienes bien tu oído. Pero escuchar el ruido no es oír. El oír de la Biblia, por el cual viene la fe a tu vida, es por el oído que presta toda la atención, que es atento a lo que está escuchando, a lo que está recibiendo de parte de Dios. Y allí, cuando tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, es cuando la fe se está inyectando en tu vida. Es cuando la fe se está ejercitando, cuando la fe se está convirtiendo en la materia prima que tú necesitas para engendrar el milagro. La mujer del flujo de sangre no había leído quizás el libro del pastor David Yonggi Cho de la cuarta dimensión, pero sí se le reveló que ella tenía que salir de la dimensión natural, porque oír, creer, confesar y accionar es estar en una dimensión por encima de lo terrenal. Es la fe que según Hebreos 11:1, ¿qué dice que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella no estaba viendo, pero ya estaba convencida de que ella iba a obtener ese milagro, de que ella iba a tener esa respuesta de parte del Señor. Y cuando Dios ve en alguien una fe así, es imposible. Por eso es que no hizo falta que ella le pidiera. Ella dijo: yo tengo algo dentro de mí que Él me dio, una medida de fe para lo que yo necesito, para lo que es mi vida. Él sabía que yo iba a pasar esta enfermedad, esta crisis, este diagnóstico de muerte, este problema que nadie más podía solucionar. Y para eso Él me dio una medida de fe. Y cuando tú entiendes que tu medida de fe, por pequeña que parezca, cuando tú activas esa fe se convierte en el imán que atrae el poder de Dios para que traiga cumplimiento a lo que tú estás creyendo. Para que de la cuarta dimensión, que es la dimensión del Espíritu, venga lo que ya está hecho, lo que ya existe. Por eso ella visualizaba mientras se acercaba a Jesús, ella ya tenía la imagen clara de lo que iba a suceder. Ella decía: yo me voy a meter entre muchas multitudes, y cuando logre tocar el borde de ese manto, ese poder va a venir a mí y quedaré sana. Eso es fe. No era algo que ya ella había vivido, no era algo que ya ella estaba viendo en lo natural, era algo que ya estaba como una convicción dentro de ella. Esta es la convicción que tuvieron Abraham y Sara, los padres de la fe, cuando llegaron al nivel de creer en esperanza contra esperanza. Era porque ellos sabían. ¿Saben lo que ellos sabían? No sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos a través de qué vía, no sabemos cómo y quién y cuándo lo hará. Pero sí sé y estoy seguro que el que lo dijo, lo prometió, es suficientemente fiel y poderoso para cumplir lo que me ha prometido. Y por eso, cuando tú te paras en esa fe inquebrantable, que tú no cuestionas, tú no razonas, tú no tratas de meter la respuesta que Dios te va a dar dentro de tu plano terrenal, dentro de tu limitación, entonces Dios puede glorificarse en esa fe. Dios se agrada en la fe, porque dice que la fe agrada al Señor. ¿Y sabes por qué le agrada al Señor la fe? Porque es la única manera que Él tiene de comprobar en tu vida que tú no solamente crees que hay un Dios, sino le crees a Él porque Él es real para ti. Dios puede ser real solo para alguien que tiene fe, porque nadie ha visto a Dios.
Nadie jamás ha visto al Señor. Y cuando tú sabes a través de tu fe que Él es real más que las personas que ven tus ojos naturales, y Dios sabe que tú lo estás viendo porque tienes fe. Dios sabe que tú estás confiado porque tu fe está puesta en Él, en lo que Él ha dicho, en su palabra, y no te importa el tiempo que ha pasado, no te importa que en el plano terrenal parezca que todo es contrario, que es imposible. Es más, cuando tu petición se hace o se acerca más a lo imposible humanamente, está más cerca de poderse cumplir, porque Él es un Dios no de lo posible, sino de lo imposible a favor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Los veo calladitos. ¿Están aprendiendo, están recibiendo o están transformando la sustancia de la palabra en fe para conquistar? ¿Cuántos necesitan conquistar? Estamos en conquista, ¿cierto? ¿Cuántos están conquistando para ir a Barquisimeto? Tenemos una convocatoria profética, y esta convocatoria me recuerda a mí el ejercicio de la fe. Porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera sin saber a dónde él iba. Siquiera nosotros sabemos a dónde vamos. Y también tenemos medios de transporte para llegar. Entonces hoy para nosotros la fe es mucho más fácil que para ellos. Y sin embargo, a veces tenemos que destrabar y quitar todos esos argumentos y obstáculos, porque tú dirás, ¿y qué voy a hacer yo en Barquisimeto? ¿Y qué voy a hacer yo en esa convención? ¿Y para qué yo voy a ir? ¿Y por qué haría tanto esfuerzo, tanto sacrificio, no solo financiero, sino quizás de permiso laboral? Quizás tenga que dejar tantas cosas a un lado para moverme esos 2 días. Tú no sabes que solamente por decidir moverte, creyendo que Dios tiene algo preparado para ti, en un año profético del legado, yo creo que Dios va a poner un sello especial en los padres de la fe para este tiempo, en los que están determinados a creer. Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes por qué yo voy para esa convención? Y tú me puedes decir, ay pastora, pero yo veo a todos sus hijos en la iglesia, todos le están sirviendo al Señor. Yo no estoy aquí solamente por mis hijos, yo estoy por muchas generaciones después aún de mis hijos. Yo estoy conquistando mi 3ª, mi 4ª, 1000 generaciones para el Señor. Y estoy diciéndole, Señor, aquí estoy presente en la fe. Aquí está mi vida, pon el sello, porque yo creo que tú me has llamado y me has escogido para establecer una descendencia para ti en esta tierra, para traer un legado, para dejar una antorcha a mis generaciones, para que donde estén mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, digan, esos que están allí son un linaje bendito de Jehová. Serán reconocidos como una descendencia poderosa en la tierra. Tú tienes que entender los tiempos, discernir los tiempos. Solamente el demandarte, salir, romper esquemas, estirarte, romperte, molestarte, incomodarte y tener que conquistar a través de la fe para moverte hasta allá, eso es lo que agrada a Dios. Ya por lo demás todo está hecho y todo está dado, pero Dios espera una acción de fe. Si tú dices tener fe pero no haces nada, discúlpame, pero no hay fe. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Esta mujer del flujo de sangre entró en la 4ª dimensión como Abraham y Sara y dijo, no le voy a pedir el milagro, porque el milagro ya está hecho. Si Él ha sanado a todos los que ha sanado, este es el día para mí de mi sanidad. Y yo no sé cuántos atrevidos hay aquí, guerreros de fe, que han probado a Dios y han dicho, este es el día, Señor. Este es el día que tú has determinado y yo he determinado que mi atmósfera cambie, que mi condición cambie, que mi diagnóstico cambie, que mi matrimonio cambie. En un instante, a través de la fe, en una palabra de Dios, todo es transformado a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que esta mujer recibió lo que creyó, porque dice también la palabra que es imposible que Dios deje avergonzado a alguno que ponga su confianza en Él. Jamás Dios va a dejar avergonzada la fe tuya.
ni tu fe ni tu esperanza puesta en Él serán avergonzadas. Por eso es que cuando tú le crees a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios, entonces para ti todo está a favor, porque Dios se agrada y lo hará en su tiempo perfecto. Amén. Pero no solamente tenemos el ejemplo del primero, que es el pedir, el ejemplo de ella del segundo, que es cuando tú entras en esa cuarta dimensión y tomas, posees a través de tu fe, sino que aquí encontramos otro ejemplo de un hombre que es conocido en la Biblia como el centurión, un centurión. Y en Lucas 7, del 3 al 7 dice la palabra: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿ves? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjate, mira, atiende a los niveles de este hombre, lo que estaba dentro de él. No me tuve por digno de venir a ti, ni yo soy digno de que vengas a mi techo, ni de que tú vengas, ni de que yo vaya, como fue Jairo, como fue la mujer que lo tocó, ¿cierto? Ahora miren el nivel de este me encanta, me apasiona. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Él solamente le dijo: di la palabra. Este es el nivel de la fe, donde tu fe está absolutamente puesta únicamente, exclusivamente en la palabra de Dios. Y este nivel son los que manifestaron la gente que logró aún impactar a Dios. ¿Sabes que Dios a veces es impactado por la fe de alguien? Y este centurión, les explico el contexto. El centurión era un hombre de autoridad. Y como hombre de autoridad tenía cientos bajo sus órdenes, bajo su mando. Y él hizo en su mente un paralelismo y dijo: si yo, siendo apenas un hombre mortal, estando en este plano terrenal, en esta limitación, en esto tan pequeño en lo que yo me muevo, siendo un hombre de autoridad, solo le digo a aquel ven y viene, le digo a aquel ve y va, solo con la palabra que yo suelto. Imagínense lo que hará la palabra de este. Allí es que estaba la fe de él, en reconocer quién era Jesús y la autoridad que tenía Jesús, para que solo al enviar su palabra, donde la enviara, iba a hacer exactamente lo que Jesús dijera. Esa era la fe del centurión. ¿Y por qué me gusta esta palabra? ¿Por qué me gusta este nivel de fe? Porque yo creo, amados, amada iglesia, que la iglesia que Dios quiere preparar y tener, sobre todo en estos tiempos finales, es una iglesia que no se base más en sus sentidos naturales, que no se base más en el yo pienso, yo siento, yo quiero, yo creo, a mí me parece, yo aprendí así, yo tengo 5 títulos universitarios, yo hablo 10 idiomas diferentes. Dios no quiere eso con nosotros. Nota que el apóstol Pablo, que era un hombre que alcanzó un nivel académico alto, que hablaba varios idiomas, que tenía un estatus en todos los aspectos de la sociedad, él dijo: yo estimo por basura
todo el conocimiento que yo tengo al lado del conocimiento de la palabra de Dios que ahora está en mí, porque ahora entiendo que no hay nada superior a la palabra. Cuando tú entiendes lo que significa la palabra, y yo te lo voy a mostrar en pequeños ejemplitos también. ¿Qué es estar esta fe basada en la palabra? La mujer sirofenicia en la palabra habla de una mujer sirofenicia. Sirofenicia era que no era israelita. Y esta mujer necesitaba un milagro. Esta mujer necesitaba una intervención divina, porque tenía una hija que estaba sufriendo de azotes, que estaba sufriendo de ataques de mentales, espirituales, emocionales, y estaba postrada. Pero esta mujer se acerca donde está Jesús. Ella también había oído de Jesús, que Él estaba haciendo milagros por todos los lugares, que estaba sanando, que estaba liberando. Y ella dijo, es Él, en Él está mi solución. Pero cuando esta mujer se acerca a Jesús, noten lo que es la fe. Porque también a veces tu fe y mi fe tienen que ser probadas. Y Jesús probó la fe de ella. ¿Y sabes cómo resultó? Quedó maravillado. Porque esta mujer que no era israelita, cuando se acerca a Jesús para solicitar de Él ese milagro, ella le pide el milagro y le dice, ¿tú puedes sanar a mi hija? ¿Tú puedes venir para orar, para sanar a mi hija que está gravemente en mi casa, sufre ataques lunáticos, ya no sé qué hacer con ella? ¿Y sabes qué le dijo Jesús? No puedo. Y Jesús iba con todos y atendía a todos, pero a ella le dijo que no. Porque ese pan que tú me estás pidiendo no es para los sirofenicios, es para los israelitas. La libertad que yo doy es para los hijos de Israel. La sanidad que yo tengo es para los hijos de Israel. Así que de este pan no te puedo dar a ti. Pero como estaban en una mesa, entonces Jesús le dijo que el pan era para los hijos y no para los perros, para los perrillos. ¿Y sabes qué le dijo ella? Señor, aún los perrillos, sí, yo soy una perrilla, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tú eres mi amo, yo soy una perrilla, pero una migajita de ese pan y es suficiente para lo que yo necesito. Jesús quedó impactado con la fe de ella, porque ella no detuvo su fe por sus sentimientos. ¿Cómo Él me va a tratar a mí así? Y no dicen que es bueno, y no dicen que ama a la gente, y no dicen que ama milagros, que es santo, que es benevolente, que es generoso. ¿Y por qué me trata a mí así? Y pudo salir enojada de allí, pudo salir con incredulidad, pudo salir criticando, hablando mal. Ella dijo, no, todo lo que me estás diciendo es así. Yo soy un perrillo, una perrilla, tú eres un amo, un señor, y tú tienes el pan. Pero una migajita, porque ella sabía que el pan es la palabra. Ella sabía que el pan del que él estaba hablando era la palabra de Dios, que permanece por encima del cielo que vemos y de la tierra que pisamos. Ella sabía, el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Así que si yo tengo una migajita de ese pan, será suficiente para yo obtener el milagro. Y Jesús quedó, wow, quedó impactado con la fe de ella. Yo te pregunto, cuando tú oyes palabra, y oyes palabra, porque si algo hay en esta iglesia es palabra. Aquí los niños de pecho saben predicar, saben tener una palabra rema. Pero yo te pregunto, iglesia, ¿qué estamos haciendo con la palabra? La palabra, ¿qué está haciendo en ti?
Y tú lo vas a evaluar pensando, cuando yo entro en un momento de crisis, cuando yo estoy frente a la tempestad, cuando yo estoy frente a lo que me quiere detener, cuando se presenta el temor por alguna ocasión, ¿qué sale de ti? ¿Qué viene a tu mente? ¿A qué recurres tú? Porque si yo les doy mi testimonio, es que yo he aprendido a vivir por la palabra de Dios. Por eso es que dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Por tu fe, porque ya Dios te dio la medida. Y si estás así de chiquitica es porque no la has ejercitado, no te has entrenado, estás adaptado a vivir, aún siendo cristiano, a vivir una vida más basada en lo terrenal que en lo que Dios dice. Y por eso es que no hay un ejercicio de la fe en ti. Pero cuando tú te entrenas en la fe, tú sabes que tu vida absolutamente depende de la palabra de Dios. Y sea que te encuentres en el ámbito personal, familiar, ministerial, en el matrimonio, con los hijos, en la salud, en las finanzas, hay una palabra específica de Dios para que tú la tomes y la conviertas en la sustancia que necesitas para poder superar lo que puedas estar viviendo. Porque la fe es una sustancia, la fe es una esencia, la fe es parte de Dios dentro de ti para activar lo que es imposible a través de medios naturales. Por eso es que dice que la fe mueve montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, que puede decir un divorcio, que puede ser un diagnóstico médico, que puede ser una deuda impagable, tú le vas a decir a la montaña a través de tu fe: quítate de delante de mí, y esa montaña se quitará de delante de ti, porque tu fe es más grande que todo lo que esté afuera. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, sabemos que era el verbo hecho carne. Él era la palabra. Pero siempre y nunca podemos separarnos de esto que les voy a volver a repetir. Aunque Él era el verbo hecho carne, Él estaba como hombre igual que tú y que yo. Y para Jesús mantenerse los 33 años que estuvo aquí en la tierra, tuvo que aprender a depender de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué Jesús se pudo mantener? Por la palabra. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para estar 40 días allí, después de los 40 días aparece Satanás y comienza entre Jesús y el diablo un contrapunteo de palabras, ¿sí o no? Y no era palabra de un reino y del otro, era la misma palabra de Dios. Yo te estoy enseñando lo que representa la palabra. Yo te estoy enseñando lo que tú debes hacer con la palabra de Dios. Jesús sabía la palabra, hablaba la palabra ante las propuestas del enemigo, pero el enemigo le hablaba con la misma palabra de Dios. Porque si alguien conoce la palabra y su poder, es Satanás. Pero tú tienes que saber que para ti la palabra no solamente es un logo, que la palabra de Dios para ti es espíritu y es vida. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra de Dios es espíritu de Dios en ti, es una espada. Que la palabra de Dios en ti es una esencia para poder derrotar. Por eso es que aún la palabra está en Apocalipsis 12:11. Y la palabra del testimonio. Ellos vencieron con la sangre del cordero, con la palabra del testimonio, la palabra que tenían como rema, la palabra que tenían basada en la fe de lo que Dios les había dicho, la palabra que tomaron para esa circunstancia. Si tú tienes algún tipo de problema y tomas una palabra: Señor, dame, yo todo lo que vivo le digo, ok, aquí está esto, no puedo con esto, solo dame la palabra. Dame la palabra, y en esa palabra yo me voy a parar. En esa palabra yo la voy a declarar. Esa palabra la voy a creer aunque vea todo lo contrario. Y en esa palabra voy a esperar hasta que tú lo hagas. Así es vivir por fe.
Recuerdo cuando mis hijas salieron de casa, una de las pruebas más difíciles para una madre, ¿cierto? Y Dios me dijo: detente, suéltalas porque ya tú me las entregaste. Y lo que ellas necesitan no lo tienes tú, lo tengo yo. Porque ellas necesitan conocerme a mí. Hasta ahora habían conocido al Dios de sus padres, pero ahora me van a conocer como el Dios de ellas. Déjalas. Se fueron, no sabía para dónde, ni dónde se fueron a vivir, ni qué estaban haciendo durante un año. No fue un día, no fue una semana, fue un año. Pero cuando eso sucedió, que mi alma se partió, salí corriendo y le dije: solo dame la palabra. Ezequiel 34, del 24 en adelante. En aquel día yo seré el Dios para ellas. Yo las voy a pastorear en el desierto. No te preocupes. Los inmundos estarán alrededor de ellas y querrán devorarla. Pero yo te dije que son mías, que voy a tratar con ellas y me voy a revelar como el Dios de ellas. Porque así como hice el pacto contigo, ahora hago el pacto para ser el Dios de ellas. En esa palabra pudimos esperar un año entero hasta que Dios hiciera lo que tenía que hacer y volvieran las mujeres que tenían que ser tocadas por el único que puede transformar vidas, por el único que puede transformar circunstancias, el único que puede revertir la maldición en bendición y el único que puede hacer y perfeccionar la obra dentro de cada persona. Pero normalmente hay una tendencia que no, si les pasa algo, no puedo dormir tranquila, no puedo comer. No, les voy a decir la verdad, todos los días de ese año yo comí y dormí todas las noches tranquila. Todas, no, yo no les tengo por qué mentir. Y había un sentimiento, pero por encima del sentimiento había una certeza: solo será el tiempo que Dios necesita para hacer lo que está haciendo. Y aunque el mundo entero se volteó contra nosotros, ustedes adentro, los que estaban adentro en ese tiempo y los que estaban afuera, cuando tú tienes fe en lo que Dios te ha dicho, a ti no te importa más nada. Es una fe firme, fuerte, inquebrantable, hasta esperar que Dios lo haga. No sé qué es lo que tú necesitas hoy, pero cierro con este ejemplo. Jesús, el mayor de todos los ejemplos, no solamente en el desierto logró derribar los argumentos del mismo enemigo basados en la palabra, porque él tenía una diferencia cuando él declaraba la palabra: la fe en el Dios verdadero. Satanás no tiene fe en el Dios verdadero. Se puede saber lo que dice escrito, y yo te lo estoy poniendo para que tú identifiques si no estarás en el nivel del enemigo para saberte el logo, pero no tener el rema de la palabra, no tener el espíritu de la palabra. Porque si tienes el espíritu, cuando tú entras en crisis, ese espíritu te va a sostener y te va a dar la victoria también. Pero Jesús no solamente le tocó esto en el desierto. Cuando fue al Getsemaní, que es el momento más difícil que Jesús pasó en la tierra, ¿sabes por qué Jesús pudo cumplir la misión? Por la palabra. Tenía fe en el Padre, en la palabra que el Padre le había dado a él. ¿Sabes cuál era la palabra que él pensaba? Cuando él veía en lo natural una cruz donde no hay compasión, unos clavos hirientes en mis manos y en mis pies, una corona que me va a traspasar las sienes, un látigo romano que me va a volver una llaga entera, una vergüenza y escarnio, me van a arrancar la barba, me van a despojar de todo, aún voy a quedar en la condición más miserable que pueda vivir un hombre en la tierra, desnudo, con hambre y con sed. Así quedó Jesús. Pero cuando él veía lo que iba a vivir en el Getsemaní y le dice: Padre, ¿puedes librarme, pasar esta copa de mí? Y el Padre le dijo: no, hijo, tú decides si vas o no, pero recuerda que hay una palabra.
¿En cuál palabra creen que estaba pensando Jesús? Para que Él pudiera obedecer, para que Él pudiera decir, no importa lo que viene, ahora veo el resultado. Si quieren me ponen en pantalla Isaías 53:10 en adelante. Jesús, cuando estaba librando esa agonía en su alma, en que no quería vivir, pasar esa agonía, ese dolor, esa angustia de ser separado del Padre, ese miedo que estaba enfrentando, y no sé si es lo que tú estás sintiendo hoy, en cualquier escenario donde puedas tener una lucha. Pero Jesús estaba allí viviendo esa alta agonía, y cuando estaba allí recordó la palabra. ¿Sabes cuál es la palabra? Con todo eso, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Papá dijo que tenía que padecer. ¿Pero para qué? ¿Para sufrir? ¿Para que me viera el mundo y hiciera una película cinematográfica, la más vendida? ¿Para hacer un espectáculo en Hollywood? No. Cuando haya puesto su vida, y era la palabra que pensaba Jesús, Él había dicho en el Evangelio: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y cuando estaba para que la tenía que entregar, dijo: papá me dijo que cuando yo ponga mi vida en expiación por el pecado de ellos, yo veré el linaje. Y él veía era los muchos que iban a ser salvos por medio de ese sacrificio que él tenía que hacer. Y no solamente me dijo que cuando pusiera mi vida yo iba a ver un linaje, sino que iba a vivir por largos días, y que la voluntad del Padre sería prosperado a través de mí. Si yo obedezco, la voluntad del Padre se va a cumplir, y la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta, aunque parezca todo lo contrario en ese momento. Por eso hoy, iglesia, estamos viviendo tiempos proféticos. Si tú eres cristiano, tú no puedes vivir como si nada, como si los días fueran los mismos días que nosotros vivíamos hace años atrás. Tú tienes que subir a un nivel, y tú tienes que discernir los tiempos y creer que Dios tiene algo para ti, que Dios necesita hacer algo en ti. Pero para que eso suceda, cada uno de nosotros tenemos que ir al Getsemaní y entregar no solo la vida, sino la voluntad, para que la palabra que tú has recibido, porque tú tienes una promesa, pero para que se llegue el cumplimiento de esa promesa, tú necesitas morir, necesitas entregar, necesitas sacrificar, necesitas obedecer, necesitas creer en esperanza contra esperanza, para saber que el que habló, el que te lo prometió, es fiel y poderoso para cumplirlo, así como lo hizo con Abraham, con Sara, así como lo hizo con Jairo, así como lo hizo con la mujer del flujo de sangre, así como lo hizo con el centurión, así lo hará. Él es el mismo Dios, es el mismo de ayer, es el mismo hoy, y es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo quiero orar, y todos los que necesiten hoy aumentar su fe, todos los que necesiten entregar lo que necesitas entregar para recordar la promesa. Un Getsemaní frecuente en la vida cristiana es para los matrimonios. No crean que los matrimonios cristianos somos perfectos, y a veces tenemos más ataques que los del mundo. Pero la fe es que cuando viene a ti una imagen
en lo terrenal, ¿qué hago yo en este matrimonio? No hay nada que me una en este matrimonio. Aquí no hay nada que hacer. Muchos cristianos tienen eso hoy, piensan en eso hoy. Pero yo te digo, recuerda la promesa. Tú, a través de la fe, y yo a través de la fe, somos descendientes de Abraham. Y Dios le hizo una promesa a Abraham que también está sobre ti. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Le decía a alguien en estos días, atendiendo de tantos matrimonios, es que yo no quiero a la persona. Es que yo no quiero a mi esposa. Y la esposa, ya yo no quiero a mi esposo tampoco. Yo le dije, no, es que no lo quieres, sino que las heridas emocionales y tus sentidos naturales te están ganando la batalla. Pero si tú vuelves a la fe y recuerdas la promesa y recuerdas la palabra y recuerdas por qué Dios te llamó y tienes este matrimonio y tienes estos hijos y tienes esta familia y para qué es, tú vas a poder mantenerte firme. Tú vas a poder entender: lo que estoy viviendo es una leve tribulación momentánea, pero este proceso va a traer un eterno peso de la gloria del Señor. Y después de esto, mi matrimonio será el mejor de todos. Tú tienes que verlo a través de la fe. Tú tienes que creer que tu matrimonio es propósito de Dios. Que si estás ay, pastora, es que lo que pasa es que yo no le he dicho algo. Que sí, yo soy cristiano, yo sé que yo no me puedo divorciar, pero cuando yo me casé yo no era cristiana ni cristiano. Entonces yo creo que yo me equivoqué cuando elegí a esta pareja. Ahora es que hay equivocados aquí. Ahora es que hay parejas disparejas. Pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Pregúnteme, pastora, ¿cuál? Porque yo creo que yo soy de esa pareja dispareja. No les voy a preguntar cuántos se sienten pareja dispareja para respetar el diseño del pacto matrimonial. Pero ¿sabes qué? Gálatas 3:13. ¿Qué dice ahí, pastora? Ahí dice que Cristo se hizo maldición. No era maldición Él. Se hizo maldición para llevar la maldición. Y si tú te equivocaste, si cometiste error, Dios no dijo, estos se equivocaron, no le voy a dar hijo. ¿Verdad que no? Te equivocaste, pero vas por 10 hijos, por 5 hijos, por 3 hijos. Y Dios piensa en tu generación. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Bueno, te equivocaste, pero vamos a hacer algo. Yo tengo el remedio. Voy a absorber en mí la maldición del error, la maldición de la decisión equivocada, la maldición de que eras un rebelde, un desobediente y quizás ni escuchaste a tus padres o a tu madre, que esa no era la persona. Pero ya no puedes mirar atrás. Ahora estás en un presente, tienes una familia y yo soy un Dios que restaura. Yo soy un Dios que sana. Yo soy un Dios que perdona. Yo soy un Dios que tiene misericordia. Yo soy un Dios que lo imposible lo hago posible. Así que te toca creer que en mi redención yo puedo sanar y restaurar ese matrimonio.